Buen día, muy bien, buen día al público. Bueno, gracias por esperarnos para esta nota. Bueno, contame un poquito cómo fue esa entrega de las cartas el viernes pasado, donde, bueno, se refleja el vínculo de Ernesto Sábato con la Patagonia, con ese lugar, ¿no? Con el Parque Lanín. Fue sumamente emotivo y con una sorpresa que nos preparó una persona que fue la organizadora del acto, Lidia Mabel Mora, porque invitó a Luciana Sábato, nieta del escritor, que estaba de vacaciones en la zona de Paimún. Ajá. Así que fue un regalo hermoso porque Luciana eh, se emocionó mucho cuando le tocó hablar, le hicieron entrega de un recuerdo, bueno, fue muy bonito y además contó algo sumamente interesante y es que en la casa, que hoy es casa de sábado que se visita mucho, Ahí en Santos cuando don Lugares. Ernesto volvió del viaje que hizo acá a la Patagonia, Ujú. dijo, de esta parte del jardín para adelante no se corta más. Por eso, al ingreso de la casa, la situación es muy, digamos, de apariencia boscosa, en función de la influencia que los bosques sureños generaron después de esa estadía en Behuechulaf, que no sea Ujú. que no solamente cambió el final de su novela, sino que también Claro. cambió un sector del jardín que hoy se conserva así lleno de plantas, se llevó una araucaria de acá Ajá. del Parque Lanín, así que fue muy lindo. Ajá. También Sí. estuvo la intendente del Parque Nacional y sobre todo fue también muy interesante porque Juliana María y Cristina Lozada Acuña, que fueron representantes de la familia, ya que Guillermo, el hermano, no pudo participar, hicieron la entrega de las De las cartas cartas. y también fue muy emotivo porque asistió un ex intendente del parque, don Carlos Arcedo, el concejal eh, César Mesos y mucho público. Ujú. Por Qué ser un bueno. día laborable y a la mañana, la verdad es que el saloncito estaba completo, así que fue muy, muy grato, muy emotivo sobre todo. Claro, qué importante, ¿no? Porque, bueno, Ernesto Sábato es una de las grandes letras argentinas, ¿no? Y Hispanoamérica. La presencia de Sábato, recordar la presencia, revalorizar la presencia que tuvo Ernesto Sábato ahí en el Parque Nacional Lanín. ¿En qué año fue esa presencia de Sábato En el en año 60, en en el año 60? 1960. Ujú. Y acompañando lo que vos decís, también es interesante porque Sobre Héroes y Tumbas es una novela fundacional, es un hito, digamos, en la literatura argentina. Y estas cartas que ahora se exhiben en el centro de visitantes del Parque Nacional Lanín, no solamente va a ser importante para la cultura, para el turismo, para los vecinos de San Martín, sino también de la provincia. Eso lo resaltó Juliana Lozada, porque la trascendencia de Sábato como escritor es mucho más que localizarlo acá en San Martín de los Andes. Por otro lado, él tuvo otros vínculos con la Patagonia. Él Ujú. la recorrió en moto con su amigo César Tortorelli, que después fue presidente del directorio de Parques Nacionales, pero también en el Centro Cultural Amancay, hoy Centro Cultural Cotesma, tuvo vinculación Sábato. En alguna oportunidad, cuando la profesora María Celia Maglione, una vecina de Neuquén, que ustedes tienen el Sí, privilegio sí, sí. de contarla allá entre la gente que tanto trabaja, María Celia organizó en aquel momento una actividad con niños y jóvenes cuyo eje fue Ernesto Sábato. Y como resultado de lo realizado, le envió todo el material a su casa y hay una carta que es la respuesta de Sábato que se conserva en el Centro Cultural Cotesma. Qué Y bueno. también en la Biblioteca Popular 9 de Julio, a propósito de la amistad que él tuvo a partir de su visita y a lo largo de su vida con una vecina que fue Rosa Planson, con quien mantenía correspondencia. Hay una fotografía autografiada y dedicada por Sábato por intermedio de esta vecina. Así que Ah, los vínculos son son muchos, ¿no? muchos, sí, sí. Pero digamos, esta donación,
no solamente enriquece el patrimonio de un parque nacional, sino que también enriquece el patrimonio provincial de alguna manera. Sí, sí. Ahora los visitantes al Museo de Sitio, que está en el corazón de la ciudad, tienen un motivo más Para para ir recorrerlo, claro. a Para visitarlo, ¿no? visitarlo, claro. De aquellas, Ana María, ¿cómo le va? Buen día. De aquellas temporadas Buen largas día. que pasaba Ernesto Sábato a finales de los 50 y principios de los 60, ¿qué ha quedado de eso que solía escribir sobre el avance de la civilización? Él determinaba que la Patagonia era un lugar sagrado y no tan mercantil por el avance de la civilización, el turismo desmedido. Él manifestaba esta especie de civilizatorio, ¿no? ¿Cómo ha avanzado estos años según su mirada como escritora, lectora y vecina? Cada vez que se refiere a la Patagonia, no solamente en Sobre Héroes y Tumbas, sino en La Resistencia, en otros escritos, utiliza términos de la Patagonia que él conoció en aquellos años. Y entonces él usa palabras como prístino, claro, transparente, nibio, puro, pero es la Patagonia que él conoció. Ahora sabemos que hay cursos de aguas que están contaminados, lagos que están contaminados con el alga dídimo, y también sabemos que ha llegado mucha gente a vivir a la Patagonia y no todos tienen conciencia, hasta después de un largo tiempo de residir aquí en la zona, aquí en el sur, de la necesidad de cuidar los ríos, cuidar los bosques. Bueno, por eso tenemos la desgracia de estos incendios forestales que son tan terribles Ujú. y que en realidad nos perjudican a todos, ¿no? Porque son una reserva de aire puro, son una reserva en muchos sentidos de avifauna que está afectada, además de los bienes de las personas y también de todo lo que se pierde a nivel productivo, pero sobre todo la calidad de vida, ¿no? Entiendo. Es una pena. Sí, claro. Ana María, buen día, ¿cómo va? Rocío Buen Suárez día. habla. Consultarle con respecto a, y quizá, bueno, vamos a hacer un poquito de futurología, ¿por qué no? Si se puede llegar a diseñar algún taller o algún curso de forma anual para también seguir difundiendo lo que es el trabajo de Sábato ¿por qué no? Generaciones que están allí viviendo en la Patagonia, viviendo en San Martín de los Andes, sobre la importancia, ¿no?, de su visita, sobre su descripción, no solo que quede quizá en un acto, sino que este Sea gesto, difundido, claro. claro, siga su difusión. Yo comencé a buscar las cartas en 2007 cuando supe que existían. Ujú. Aparecieron en 2013 y por los medios a mi alcance y en forma totalmente personal, digamos, sin apoyo institucional, Ujú. porque, digamos, no lo busqué, pero sin representación, digamos. Yo en esta gesta, en esta gesta no, es una palabra que Sí. no corresponde, en esta iniciativa de Ujú. recuperar las cartas, hice lo que estuvo a mi alcance para divulgarlas. Claro. Publiqué notas en medios sanmartinenses, en la revista digital Más Neuquén, y después otros medios. Pablo Montanaro ha publicado varias notas también vinculadas Ujú. con este tema a raíz del conocimiento. En realidad Claro. se conoce poco Ujú. que Sábato estuvo por acá, salvo así a nivel intelectual, pero también ocurre que Sábato estuvo en esta zona, en la zona cordillerana, y si bien en la provincia Dios está en todas partes, atiende en Neuquén Capital. Esa es un poco eso es un poco lo que pasa, Claro. pero yo por los medios que tuve divulgué muchísimo esto y bueno, agradezco inclusive a ustedes porque Ujú. también esta difusión que hacen hoy va sumando. Sí, por Y supuesto. bueno, lo ideal sería volver a aquella Patagonia prístina de la que hablaba Sábato, pero bueno, mientras Ujú. tanto es Bien. importante que se divulgue para seguir cuidándola de la manera que Claro. podamos, ¿no? De la mejor manera. Bien, Ujú. yo recomiendo los trabajos de Ana María Mena, libros y las publicaciones que hace en algunos medios regionales, como mencionaba, donde bueno, la historia de la Patagonia se va reflejando ahí. Y bueno, una de ellas es esta documentación de estas cartas entre Sábato y Carlos Lozada Acuña, que era intendente del Parque Nacional Lanín entre el 59 y el 68. Y bueno, me parece un acto muy
importante, el del viernes, y que se siga descubriendo Ernesto Sábato en esa relación con la Patagonia, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho, Ana María Mena. Sí, no sé si querías decir algo más, perdón. Un detalle, sí. Puedo contar un detalle más. En el año 2018, cuando el colectivo cultural La Grieta cumplía años, se editó un librito de poemas. Y yo no escribo poemas, pero sí formaba parte de ese colectivo cultural. Y bueno, insistí bastante para que cada autor, somos más de 20, y cada autor tenía 3 páginas para hacer una publicación, para publicar 3, 2, los poemas que entraran en 3 páginas. Y yo elaboré un ensayo titulado Sábato y la Patagonia, muy documentado, digamos, un trabajo académico, un ensayo, como debe ser. Insistí mucho porque ocupaba más de 3 páginas y la generosidad de los colegas escritores permitió que ese ensayo tuviera por lo menos difusión entre quienes tuvieron el libro. El libro se agotó y yo el viernes pasado hice una copia y la entregué en una carpeta para la Biblioteca del Parque Nacional Lanín. Ese ensayo está disponible, el que lo quiera tener, me puede escribir a mi correo electrónico, comunicarse con ustedes y le dan mi contacto y yo Perfecto. no tengo ningún problema en entregarlo porque es algo que ya está publicado, tiene los derechos de autor y lo que a mí me interesa es que circule. Por supuesto. Bien, Ana María Mena, te mando un fuerte abrazo y bueno, espero encontrarte pronto ahí en San Martín de los Andes